el tema por el que fui invitado a esta conferencia es la Ley de Autorización de Defensa Nacional de los Estados Unidos del año 2021, que es una ley que ha venido suscitando mucha controversia, mucha polémica en el foro de los especialistas en temas antilavado por el alcance extraterritorial que está allí previsto. Como lo dijo Lilia, esta es una norma que tiene una complejidad importante y por eso tal vez la mejor forma de entenderlo es poniéndola en el contexto de cómo ha evolucionado el sistema antilavado en los Estados Unidos para llegar al punto en el que se encuentra actualmente con la Ley de Autorización de Defensa Nacional del año 2021. Quisiera entonces partir esta presentación en tres grandes bloques. Un primer bloque que espero agotar rápidamente, que hace referencia a la evolución desde el año 70 hasta el año 2001 del sistema antilavado de los Estados Unidos, un poco para que entendamos cómo es que progresivamente el sistema ha ido evolucionando y ha ido avanzando y se ha ido robusteciendo. Un segundo bloque que hace referencia a la ley Patriota y la importancia que tiene como la primera ley de alcance extraterritorial en temas de lavado de activos y financiación del terrorismo, y finalmente centrarnos en el contenido de lo que es la Ley de Autorización de Defensa Nacional de los Estados Unidos, que ya plantea unos desafíos muy interesantes como los anunció Lili. Pues muy bien, en relación con lo primero, pues sabemos que la lucha contra el lavado de activos en los Estados Unidos es de vieja data. En realidad podemos rastrearla incluso hasta los años 30, cuando comienza la lucha del gobierno de los Estados Unidos contra todos los carteles dedicados a la fabricación y tráfico ilícito de alcohol durante la época de la prohibición, que conllevó a la creación de la oficina del Federal Bureau of Investigation en los Estados Unidos, y donde se dotó básicamente al Departamento de Justicia de unas herramientas excepcionales para luchar contra el crimen organizado, especialmente en lo que tiene que ver en la lucha contra los carteles dedicados al tráfico de alcohol durante la época de la prohibición. Pero en realidad la primera norma que uno podría encontrar específicamente enfocada en la lucha contra el lavado de activos y en dotar a las autoridades estadounidenses de herramientas para la identificación, ubicación y persecución de capitales ilícitos es la ley del secreto bancario, el Bank Secrecy Act del año 1970, que estableció fundamentalmente cuatro grandes directrices. Fue una norma que previó en primer lugar el levantamiento de la reserva bancaria y la inoponibilidad de la reserva bancaria a las autoridades judiciales en los casos de investigación criminal, con lo cual pues se potenció fuertemente la capacidad que tenían los fiscales federales y los policías federales de las agencias federales como el FBI para poder perseguir activos ilícitos, así como otras agencias dedicadas a la persecución de este tipo de activos como el Internal Revenue Service, el IRS, o el Immigration and Customs Enforcement, por ejemplo. Allí también se previó que las entidades financieras debían tener un registro de todas sus operaciones en efectivo y reportarle a las autoridades norteamericanas aquellas que tuvieran un valor superior a $10,000. Además se obligó a las entidades financieras a crear un registro donde se pudiera identificar plenamente a las personas que participaban en esas operaciones en efectivo por encima de $10,000. Con este inicio, ya en el año 1986, el gobierno de los Estados Unidos promueve la primera ley específica para el control del lavado de activos, el Money Laundering Control Act del año 1986, que estableció dos grandes cambios, generó dos grandes innovaciones. El primero es la posibilidad que le da a las autoridades de investigación criminal, a los fiscales federales y a la policía federal, para requerir a los bancos información específica sobre operaciones sospechosas. En este caso, fundamentalmente, se le autoriza a las autoridades de persecución penal a que le envíen a los bancos, inicialmente a los bancos estadounidenses, requerimientos para que ellos entreguen información y hagan análisis y expliquen la naturaleza, el alcance y las características de ciertas operaciones que ellos consideraban sospechosas.
Adicionalmente, se establece por primera vez la tipificación del delito de lavado de activos como un delito de naturaleza federal perseguible por las Cortes y Tribunales Federales. Ya en el año 88, par de años después, se emite la Ley contra el Abuso de Drogas del año 88, donde se amplía el nivel de obligaciones para las entidades financieras. Aparece por primera vez la obligación que tienen las entidades financieras de aplicar protocolos y procedimientos de conocimiento de su cliente, lo que conocemos hoy como el KYC, el Know Your Customer, que comenzó a convertirse en la piedra angular de los sistemas antilavados en Estados Unidos y en el mundo. Adicionalmente, en esta ley se amplió el concepto de institución financiera para abarcar otras instituciones adicionales a los bancos, para abarcar también a las fiduciarias, para abarcar a las entidades que se dedicaban a la intermediación inmobiliaria. Incluso se llegó allí a incluir a las empresas dedicadas al comercio de vehículos, a los concesionarios de vehículos. En el año 1992 aparece la Unisio Wild Anti-Money Laundering Act, que fue una norma que vino a reforzar el sistema antilavado en los Estados Unidos. Ahí se creó un grupo asesor, un grupo de consultores expertos para asesorar al gobierno nacional en la aplicación de la ley de secreto bancario y reforzar la capacidad que tienen las instituciones financieras, perdón, las autoridades de investigación criminal de acceder a información financiera. Adicionalmente, se implementaron las sanciones para las entidades financieras que no cumplieran con revelar la información o que opusieran reserva bancaria para acceder a la información financiera. Y algo bien importante es que aparece la obligación de las entidades de reportar operaciones sospechosas, lo que hoy conocemos como los Suspicious Activity Reports, los reportes de operaciones sospechosas. Previamente, como ya lo había mencionado, las entidades estaban obligadas a hacer informes a solicitud de las autoridades. Las autoridades les pedían que dieran información sobre operaciones sospechosas, pero en aquel momento la información era requerida por las autoridades de investigación. Aquí esta ley lo que les está diciendo es: ustedes tienen que hacerlo proactivamente, ustedes tienen que detectar las operaciones sospechosas y reportarlas, una obligación que hasta ese momento no estaba clara, no existía propiamente dentro del sistema legal norteamericano. Y también se les obligó a tener registros completos y precisos de las transferencias internacionales de dinero, con una plena identificación de las personas involucradas en esas transacciones. En el año 1994 aparece la Ley para la Supresión del Lavado de Activos, el Money Laundering Suppression Act del año 1994, que genera por primera vez una obligación para que las entidades financieras tengan áreas de cumplimiento especializadas en temas antilavado. Obviamente, muchas entidades financieras tenían áreas de cumplimiento, principalmente aquellas entidades financieras que tenían operación internacional, tenían filiales, subsidiarias, subordinadas en territorios offshore, básicamente por la aplicación de la ley anticorrupción, de la FCPA. Aquí esta norma aparece a decirles: ustedes tienen que tener un área de cumplimiento específica antilavado, distinta de la otra área de cumplimiento para temas de FCPA o para otros temas regulatorios. Y esto obliga a las entidades a comenzar a implementar seriamente sistemas y programas antilavado especializados en el control del lavado de activos. Adicionalmente, se les obliga a que haya programas de capacitación y sensibilización para todo el personal bancario en temas antilavado, y por supuesto se les obliga a que haya una actividad intensa de regulación al interior de la entidad financiera para poder prevenir este tipo de conducta. Y algo importante que contiene este acto es la obligación de registro y regulación de lo que se conocen como los Money Service Business, que son fundamentalmente aquellas empresas o aquellas organizaciones que se dedican a la prestación de servicios financieros al retail. El caso, por ejemplo, de las agencias donde se expiden o se cambian cheques de viajero, donde se hacen giros internacionales de pequeño monto, donde se pueden hacer cambios de divisas. Entonces, estas entidades que no clasifican propiamente como actividades de intermediación financiera y que no son propiamente instituciones financieras, comienzan a ser reguladas y se introducen dentro del sistema antilavado estadounidense. En el año 1998 aparece la ley contra el lavado de activos y los crímenes financieros, que
se conoce como el Money Laundering and Financial Crime Strategy Act del año 1998, que tiene como propósito exigirle al gobierno federal que tenga una estrategia nacional de lucha contra el lavado de activos y los delitos financieros, y obliga a la creación de grupos especializados en la investigación de este tipo de delitos. Adicionalmente, se exige a las entidades que tengan un entrenamiento específico del personal bancario que realiza operaciones para la detección de operaciones sospechosas y para el reporte de estas a los organismos de inteligencia financiera en los Estados Unidos. En el año 2001, después de que ya hemos llegado a este punto en el que las entidades financieras tienen áreas de cumplimiento especializadas, hay una sensibilidad en las instituciones sobre el cumplimiento de las normas antilavado, hay obligaciones de capacitación y entrenamiento al personal, ya está superada la discusión sobre la inoponibilidad de la reserva bancaria, las entidades tienen la obligación de reportar operaciones sospechosas, se ha llegado, digamos, a un nivel de evolución bastante importante en esta materia. Aparece pues en el año 2001 la llamada Ley Patriota, que como ustedes saben es una ley que se origina a causa de los atentados del 11 de septiembre del año 2001. Fue una ley promulgada por el presidente Bush el 26 de octubre de 2001 y que realmente se enfoca es en la defensa de la seguridad nacional de los Estados Unidos frente a actos de terrorismo. Por eso el nombre real es Ley para unir y fortalecer a América, proveyendo las herramientas apropiadas requeridas para impedir y obstaculizar el terrorismo. Entonces noten ustedes que lo que llamamos Ley Patriota es una ley enfocada en la defensa nacional de los Estados Unidos, en la defensa de la seguridad interna de los Estados Unidos frente a los ataques terroristas y a las amenazas externas de los Estados Unidos. Por esta razón es la primera ley que en realidad comienza a plantear un alcance extraterritorial de las autoridades de los Estados Unidos en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, bajo el entendido que las tipologías y las modalidades de lavado de activos también son emuladas o copiadas por los financiadores del terrorismo. Las tipologías y procedimientos que pueden utilizar en determinado momento los lavadores para mover sus activos y sus recursos en escenarios internacionales, para hacer transferencias internacionales de dinero, para lograr colocar activos en jurisdicciones extraterritoriales, pueden ser copiadas también por los financiadores del terrorismo para poder llevar desde los países que representan amenaza para los Estados Unidos dineros dirigidos a financiar las células terroristas en ciudades como Nueva York, como Los Ángeles, como Chicago, Boston, etc. Entonces, la concepción de que la financiación del terrorismo y el lavado de activos son crímenes transnacionales y que pueden ser utilizados por organizaciones terroristas internacionales para atacar los Estados Unidos, da la concepción de que esta es una ley con un enfoque extraterritorial porque estamos atacando amenazas externas de los Estados Unidos. Esta ley tiene un capítulo, un título 2, que está específicamente centrado en la reducción del lavado de activos y la financiación del terrorismo, es decir, en conductas que están asociadas a la movilización de activos desde o hacia los Estados Unidos asociado a la financiación de actividades terroristas. Y ese título 3 del que estamos hablando tiene una sección, la sección 317, que es conocida como la jurisdicción de larga mano o long arm jurisdiction, que establece básicamente una jurisdicción de las autoridades y básicamente de los tribunales y las cortes norteamericanas frente a extranjeros que cometan algunas conductas que pueden atentar contra la seguridad interna de los Estados Unidos. Básicamente lo que dice esa sección es que los tribunales de distrito dentro de los Estados Unidos, obviamente hablamos de los tribunales federales porque estamos hablando de delitos federales, delitos que afectan no a un estado sino a la totalidad de la Unión. Entonces hablamos de tribunales de distrito de naturaleza federal, que estos tribunales de distrito tienen jurisdicción sobre cualquier persona extranjera, así lo establece, incluyendo cualquier institución financiera autorizada bajo las leyes de un país extranjero, contra quien se entable una acción en el marco de la ley patriota. Entonces fíjense que el primer gran requisito para que una corte, un tribunal de distrito en los Estados Unidos tenga jurisdicción respecto del extranjero es que ese extranjero esté siendo investigado en relación con alguna conducta que guarde relación con la ley patriota. Y allí se establece fundamentalmente
que las condiciones para que eso se presente pueden ser tres. Primera, puede ser, en el primer caso, en la primera hipótesis, que los tribunales de distrito estadounidenses tengan jurisdicción en razón de que ese extranjero o esa entidad extranjera ha cometido un delito de financiación del terrorismo que involucra una transacción financiera que ocurra total o parcialmente en los Estados Unidos. Entonces fíjense que aquí lo que le da jurisdicción a los tribunales estadounidenses es el hecho de que los sistemas financieros estadounidenses están siendo utilizados total o parcialmente para realizar una operación dirigida a la financiación del terrorismo. Otra posibilidad es que ese extranjero haya convertido para su propio uso una propiedad en la que los Estados Unidos tenga un interés de propiedad en virtud de la entrada de una orden de decomiso por un tribunal de los Estados Unidos. Y aquí estamos hablando ya no propiamente de un caso de lavado de activos, sino que podemos estar hablando de un caso de asset forfeiture, una extinción de dominio como la conocemos nosotros en América Latina, o también pérdida de dominio o privación de dominio, que sería el equivalente al decomiso civil en los Estados Unidos, o del decomiso penal en razón de una corte que está persiguiendo activos de origen ilícito. Entonces, si aquel extranjero ha realizado una operación para ocultar, apropiándose bienes que sean susceptibles del decomiso en los Estados Unidos, se le podría aplicar esa jurisdicción extraterritorial. Y por último, también podría darse la posibilidad de que se trate de una institución financiera que mantiene una cuenta bancaria en una institución financiera de los Estados Unidos. Y en ese caso, la jurisdicción se deriva del riesgo que representa para los Estados Unidos y para el sistema jurídico estadounidense que una institución financiera asentada en otra jurisdicción, funcionando bajo las leyes de otra jurisdicción, tenga una cuenta de corresponsalía en un banco de los Estados Unidos y pueda utilizar esa cuenta de corresponsalía y el sistema de pagos y de transferencias estadounidense para movilizar activos de origen ilícito o para movilizar activos dirigidos a la financiación del terrorismo. Entonces fíjense aquí una cosa bien importante, y es que hasta antes de la ley patriota, la jurisdicción de las autoridades estadounidenses estaba referida, como normalmente ha ocurrido, a sus nacionales o a los extranjeros asentados en su territorio que cometen delitos contra los Estados Unidos en suelo de los Estados Unidos. Entonces, aquí digamos, el alcance de la jurisdicción hasta ese momento era una jurisdicción limitada a lo que la teoría tradicional de la soberanía nacional preveía, y es que cada país o cada nación es soberana en su propio territorio y tiene autoridad para juzgar o para perseguir a los nacionales o a los extranjeros que cometen delitos en su territorio, o a los extranjeros que cometen delitos fuera del territorio contra este país. Y eso es lo que ha hecho acá la ley patriota. La ley patriota dice: tenemos jurisdicción para perseguir a los extranjeros que han cometido en el extranjero un delito asociado al terrorismo o a la financiación del terrorismo contra los Estados Unidos. Porque a pesar de que se trate de un extranjero asentado en el extranjero que ha cometido el delito en el extranjero, el delito afecta a la seguridad de los Estados Unidos, y en esa medida los tribunales estadounidenses tienen jurisdicción para investigar y juzgar esa conducta. Ahora bien, allí también se previó unas medidas de congelamiento de dinero bien interesantes, porque dice que en el marco de la ley patriota, los tribunales de distrito pueden congelar los dineros depositados en cualquier cuenta bancaria, incluso antes del juicio, para asegurarse el pago de las penalidades. Y eso pues obviamente le da la posibilidad a las autoridades norteamericanas del congelamiento de los activos depositados en las cuentas de corresponsalía de aquellas entidades financieras extranjeras asentadas en el extranjero que tienen una cuenta de corresponsalía y que las autoridades de persecución penal de los Estados Unidos consideran vinculadas a actividades de terrorismo o financiación del terrorismo en los Estados Unidos. Ahora, allí se previó que una vez realizado ese congelamiento de activos, los dineros deben ser entregados a un funcionario, a una persona que tiene el rango de funcionario federal, se denominan Federal Receivers, son unas personas encargadas de la administración de esos recursos, y a esas personas, a esos Federal Receivers, se les dio el estatus de fiscal federal para efectos de poder solicitar información asociada
a los activos de las personas perseguidas, de los acusados. De tal manera que las entidades financieras podrían llegar a recibir solicitudes de información, ya no solamente de los fiscales federales que investigan el caso, sino también de los Federal Receivers. Y la obligación de responder los requerimientos de información de los Federal Receivers es exactamente igual, tiene el mismo alcance y las mismas consecuencias que las solicitudes de información de los fiscales federales. Esto es bien importante entenderlo porque la ley patriota estableció la posibilidad de hacer requerimientos de información no solamente a los bancos nacionales, sino también a los bancos extranjeros. Entonces noten aquí que la jurisdicción o la extraterritorialidad de la ley patriota va por doble vía. Va por la vía de que los tribunales de distrito estadounidenses tienen jurisdicción para juzgar a extranjeros, pero también va por la vía de que el secretario del Tesoro y el fiscal general tienen la facultad de enviar solicitudes a bancos extranjeros y los bancos extranjeros tienen la obligación de responderle esos requerimientos. Porque en principio uno diría, bueno, el secretario del Tesoro y el fiscal general pueden requerir la información a los bancos estadounidenses porque son bancos que están asentados en los Estados Unidos bajo la ley de los Estados Unidos y les aplica la ley de los Estados Unidos. Pero por cuenta de que un banco extranjero que opera en el extranjero bajo ley de otro país tiene la obligación de responder una solicitud del secretario del Tesoro o del fiscal general. Uno podría pensar y decir, no, pues si el secretario puede enviar la solicitud, pero el banco no tiene la obligación de responderla. Pues esta ley, la ley patriota, estableció lo siguiente, dice, el secretario del Tesoro o el fiscal general pueden emitir un requerimiento a cualquier banco extranjero que mantenga una cuenta corresponsal en los Estados Unidos y solicitar registros relacionados con dicha cuenta corresponsal, incluidos los registros mantenidos fuera de los Estados Unidos relacionados con el depósito de fondos en el banco extranjero. Entonces fíjense el alcance de la solicitud. Le está diciendo, primero, ¿quién puede hacer la solicitud? La puede hacer el secretario del Tesoro o el fiscal general. La puede enviar al banco extranjero. ¿Y qué le puede pedir? Le puede pedir información relacionada con ¿qué? Con la cuenta de corresponsalía. De tal manera que usted no le puede pedir información sobre otras cuentas, no, usted le puede pedir información únicamente sobre la cuenta de corresponsalía y los movimientos realizados a través de la cuenta de corresponsalía. ¿Por qué? Porque se supone que es a través de la cuenta de corresponsalía que se pone en riesgo el sistema financiero, la economía y el sistema económico estadounidense. Y le dice, incluidos los registros mantenidos fuera de los Estados Unidos. Es decir, no importa que el registro, que los datos estén almacenados allá fuera de los Estados Unidos. Si esos datos, si esa información tiene que ver con movimientos o transacciones realizados a través de la cuenta de corresponsalía, el banco debería responderle y entregarle la información al secretario del Tesoro o al fiscal general. Ahora, una cosa bien importante es, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si el banco extranjero no le quiere responder? El secretario del Tesoro o el fiscal general envía el requerimiento al banco en el exterior. El banco en el exterior tiene dos opciones, responde o no responde. Si el banco decide responder, pues no hay problema porque le respondió. La pregunta es, ¿y si el banco decide no responder? Si el banco opone la reserva bancaria de su país, o si el banco simplemente decide no responder, ni sí ni no, simplemente no responde, ¿sí? No niega la información, simplemente no responde, ¿cuál es la sanción? Entonces aquí es interesante porque lo que establece la ley patriota, y ojo con esto porque esto va a cambiar con la ley de defensa, de autorización de defensa nacional, lo que establece fundamentalmente la ley patriota es que el banco local, o sea el banco estadounidense, una vez notificado por el secretario del Tesoro o por el fiscal general de la negativa del banco extranjero, de la negativa del banco extranjero a entregar la información o de la renuencia del banco extranjero a responder el requerimiento, una vez notificado de eso, el banco local, el banco estadounidense tiene 10 días para cancelar la cuenta de corresponsalía, para terminar la relación de corresponsalía con ese banco. ¿Y qué pasa si el banco local, el banco estadounidense, no cancela la cuenta? Lo que establece la ley patriota es una pena de multa, una sanción de multa de $10,000 diarios por cada día que se demore en cancelar la cuenta.
Entonces fíjense que aquí el mecanismo de coacción, el mecanismo institucionalmente establecido para el aseguramiento de la norma, para el aseguramiento de la obligación de entregar la información a las autoridades estadounidenses, no es sancionar al banco extranjero, sino es sancionar al banco local e indirectamente al banco extranjero. La consecuencia para el banco extranjero es que le cancelan su cuenta de corresponsalía, ¿ok? Pero aparte de eso, no hay ninguna sanción adicional. La sanción va directamente contra el banco local, que se rehúsa a cancelar la cuenta de corresponsalía, porque las autoridades estadounidenses entendían que ellos no tenían jurisdicción para imponer una multa al banco extranjero, pero sí tenían jurisdicción para imponer una multa al banco estadounidense. Entonces, como yo no puedo multar al banco extranjero, multo al banco local. Y mi forma de presionar y castigar al banco extranjero es ordenándole al banco local que le cancele la cuenta de corresponsalía. Y así era como estaba asegurada el cumplimiento de esta norma dentro de la ley patriota. Ahora, como les digo, eso ha venido a cambiar con ocasión de la Ley de Autorización de Defensa Nacional de los Estados Unidos. Esta ley es una ley dirigida fundamentalmente a discutir y aprobar el presupuesto de defensa de los Estados Unidos. Cada año los Estados Unidos tienen que aprobar una ley de autorización de defensa nacional, porque ahí es donde está básicamente la política y la estrategia de defensa nacional de los Estados Unidos, y ahí es donde se proveen los fondos para financiar esa política y estrategia de defensa nacional. Esto es algo que se viene haciendo en los Estados Unidos desde el año 1961, cuando se aprobó la primera ley de autorización de defensa nacional. Esta ley tuvo una particularidad, y es que inicialmente el presidente Trump la vetó porque consideró que no era consecuente con el nivel de amenazas que tenía los Estados Unidos. Él consideró que era una ley tibia, que no proveía suficientes recursos ni suficientes medios al gobierno de los Estados Unidos para defender la seguridad nacional, y por eso la vetó. Sin embargo, el Congreso anuló ese veto presidencial y la sancionó en enero de 2021, con lo cual a partir del mes de febrero la ley ha entrado en plena vigencia en los Estados Unidos. ¿Qué encuentran ustedes allí? Pues es una ley que tiene diferentes aristas, trata casi de manera holística todos los aspectos de la defensa nacional, todos los problemas o preocupaciones en defensa nacional de los Estados Unidos, pero hay uno particular, que es el título 53 de esa ley. Ese título se denomina Mejora de la lucha contra el lavado de dinero y contra la financiación del terrorismo, y establece unas herramientas para mejorar las capacidades de comunicación, de supervisión y de eficiencia en los procesos para la prevención del lavado de activos. Informalmente, algún sector, digamos, de la academia y algún sector, digamos, de las barras de abogados han comenzado a denominar este título el Anti-Money Laundering and Counter-Finance Terrorism Act del año 2020, con lo cual, digamos, se está planteando como que se trata de una nueva reforma importante a considerar dentro de toda la cronología de evolución de la lucha contra el lavado de activos en los Estados Unidos. Este título del que estamos hablando, enfocado en el manejo de las amenazas de lavado de activos a la defensa nacional, tiene una sección que es la sección que nos ha venido preocupando y que ha venido despertando en gran medida la preocupación, la polémica en América Latina. Es la sección 6308, que se titula Obtención de registros bancarios extranjeros de bancos con cuentas correspondientes o cuentas corresponsales en Estados Unidos. Y entonces aquí vamos a volver nuevamente a ver la misma regulación que ya vimos de extraterritorialidad en la ley patriota, pero con un alcance mucho mayor, con un alcance mucho más importante. Entonces, ¿qué tiene esa sección 6308? Tiene fundamentalmente 4 grandes bloques temáticos. Un primer bloque que hace referencia a la posibilidad o a la facultad que tienen tanto el secretario del Tesoro como el fiscal general de los Estados Unidos de hacer solicitudes de información y solicitudes de registro a entidades financieras extranjeras que tengan cuentas de corresponsabilidad en los Estados Unidos. Un segundo bloque que establece la obligatoriedad de la respuesta por parte de las entidades financieras, ¿sí? Y un tercer bloque que habla de las obligaciones de confidencialidad de esa solicitud. El último bloque habla de cuáles son las sanciones a las que se expone
no solamente la entidad financiera extranjera, sino también la institución financiera nacional estadounidense, cuando se incumpla la obligación de responder las solicitudes o cuando se incumplan las obligaciones de confidencialidad frente a la solicitud. Entonces, cuando comenzamos a explorar el contenido, la piedra angular de toda esta sección, y que ya marca un derrotero bien importante, es la definición que tiene sobre la facultad de solicitud de registros. ¿Qué dice textualmente esa norma? Dice: el secretario del Tesoro o el fiscal general pueden emitir una citación a cualquier banco extranjero que mantenga una cuenta corresponsal en los Estados Unidos y solicitar cualquier registro relacionado con la cuenta corresponsal o cualquier cuenta en el banco extranjero, incluidos los registros mantenidos fuera de los Estados Unidos. Si ustedes se dan cuenta, encontrarán fácilmente la similitud entre esta norma que acabo de leer y una norma muy parecida que existe en la ley patriota. Pero aquí hay una inclusión pequeña que expande de manera significativa el alcance de las facultades de las autoridades de los Estados Unidos. Fíjense lo siguiente, la norma dice: el secretario del Tesoro o el fiscal general pueden emitir una citación a cualquier banco extranjero que mantenga una cuenta corresponsal en Estados Unidos. Hasta ahí no hay cambio, porque hasta ahí está repitiendo lo mismo que decía la ley patriota, ¿sí? ¿Qué podría uno tal vez mencionar como cambio? Pues que en el campo de la ley patriota, las solicitudes y requerimientos de información estaban enmarcados en investigaciones propias del terrorismo o la financiación del terrorismo del Patriot Act. Y aquí el alcance es mucho mayor, porque ya no se trata de hacer solicitudes de información relacionadas con temas de financiación del terrorismo o temas de terrorismo, sino que podría ser relacionado incluso con otros temas como lavado de activos o delitos financieros. Entonces, digamos que sí hay una expansión en cuanto a la temática, porque el Patriot Act está circunscrito a temas de financiación del terrorismo y terrorismo que amenazan la seguridad interna de los Estados Unidos, y aquí la ley de defensa está hablando de cualquier amenaza a la defensa nacional. Entonces hay una expansión en cuanto a la temática. Pero luego dice: solicitar cualquier registro relacionado con la cuenta corresponsal. Eso ya lo decía la ley patriota. Yo le puedo pedir, el secretario del Tesoro o el fiscal general le puede pedir al banco extranjero información sobre la cuenta corresponsal. ¿Por qué? Porque la cuenta corresponsal opera en los Estados Unidos, en el sistema financiero de los Estados Unidos, utilizando los sistemas transaccionales y de pagos de los Estados Unidos, y por consiguiente genera una amenaza para los Estados Unidos. Entonces, ahí no hay cambio. Ahí la ley patriota y la ley de autorización de defensa nacional dicen lo mismo. Pero atención a lo que sigue, y dice: o cualquier cuenta en el banco extranjero. Entonces aquí la ley de autorización de la defensa nacional fue mucho más allá, porque la anterior, la ley patriota, se contraía al autorizar que se pidieran los registros de movimientos de las cuentas corresponsales. Y aquí la ley de autorización de defensa nacional está diciendo de la cuenta corresponsal y cualquier otra cuenta que usted tenga en el banco extranjero. Y ahí es donde comienzan las preocupaciones, porque dicen: pero venga, usted me va a pedir a mí información sobre una cuenta que yo tengo de un cliente en el exterior, que ha operado en el exterior y que no ha tenido nada que ver con el sistema financiero de los Estados Unidos. Porque, a ver, si usted me está pidiendo información de mi cuenta corresponsal, yo lo entiendo porque es una cuenta en los Estados Unidos. Pero si yo soy un banco en Honduras, tengo un cliente de nacionalidad hondureña que ha abierto una cuenta en Lempiras, el señor ni siquiera tiene visa de los Estados Unidos, nunca ha pisado el territorio de los Estados Unidos, y esa cuenta nunca ha hecho transferencias internacionales, nunca ha recibido pagos en dólares, la cuenta está en Lempiras, no ha tenido remesas, no ha tenido ningún contacto con el sistema financiero de los Estados Unidos. ¿A cuenta de qué yo le tengo que entregar a usted la información de ese ciudadano hondureño? Porque aquí la norma me está diciendo de cualquier cuenta en el banco extranjero. Y ahí es donde, digamos, la comunidad de especialistas en estos temas enciende las alarmas y comienzan las preocupaciones. Oiga, pero entonces los Estados Unidos se volvieron la policía del mundo, porque básicamente nos están abriendo una caja de Pandora, y cualquier persona, cualquier banco que tenga una cuenta corresponsal en los Estados Unidos
por el hecho de tener una cuenta corresponsal, no solamente está aceptando la jurisdicción de los Estados Unidos, como ya lo decía la ley patriota previamente, sino que ahora también está obligado a responder los requerimientos de las autoridades del Tesoro y de las autoridades del Departamento de Justicia, incluso respecto de cuentas y personas que no tienen absolutamente nada que ver con los Estados Unidos. Y además le dice, aquí lo termina, remata la frase diciendo, incluso los registros mantenidos fuera de los Estados Unidos, o sea, incluso información y datos personales que están fuera de los Estados Unidos. Esto es problemático porque ustedes saben que hay diferentes normas a nivel nacional que protegen la información. Están las normas sobre reserva bancaria, están las normas sobre protección de datos personales, las normas sobre habeas data, pero también está la información que tiene que ver con reportes de operaciones sospechosas a las autoridades de inteligencia locales. Entonces, esto es abrir una caja de Pandora básicamente para que los Estados Unidos puedan adquirir toda la información. Para tratar de contraer y morigerar un poco el alcance de la norma, la Ley de Autorización y Defensa Nacional limita el alcance de esos requerimientos de información. Dice, ojo, el secretario del Tesoro y el fiscal general pueden pedirle a un banco extranjero información incluso de cuentas en el extranjero, siempre y cuando se cumpla alguno de estos requisitos. Primero, que la información que están pidiendo sea necesaria para una investigación criminal por violación a la ley penal de los Estados Unidos. Entonces, ojo, no es que usted me esté preguntando para ver qué encuentra, ¿no? No es que el secretario del Tesoro o el fiscal general están pidiendo una información como una cacería de brujas a ver qué encontramos. No, usted me tiene que justificar para qué la necesita, en el marco de qué investigación criminal, y tiene que mostrarme que hay una investigación criminal abierta y que la información tiene relación de correspondencia con la investigación que se está adelantando. Y noten una cosa, dice, por violación a la ley penal de los Estados Unidos. No es exclusivamente por financiación del terrorismo o terrorismo como lo decía la ley patriota, no, aquí es por cualquier delito, por cualquier violación a la ley penal de los Estados Unidos. También dice que puede ser una investigación por violación a este capítulo. Es decir, si yo le he hecho una solicitud a un banco extranjero para que me entregue una información de una cuenta en el exterior y el banco no me ha respondido o me respondió negativamente, y el Departamento de Justicia está adelantando una investigación para sancionar al banco extranjero, y dentro de la investigación para sancionar al banco extranjero se necesita información de otro banco, él puede pedir información a ese otro banco para que esa información venga con destino a la investigación que se adelanta contra el banco que no quiso responder. Entonces fíjense, no se trata de una investigación criminal, no estamos investigando al banco por lavado de activos, no estamos investigando al banco extranjero por financiación del terrorismo, no se está investigando al banco por la violación de una ley penal federal, se está investigando al banco por violación a las normas de la Ley de Autorización y Defensa Nacional en relación con su obligación de entregar información. Y por esa vía yo solicito información a otro banco con destino a esta investigación. Entonces fíjense que aquí se vuelve con una especie como de círculo, en el sentido de que yo puedo ir pidiendo información para ir sancionando a los que no me estén cumpliendo. También puede darse el caso de que el gobierno de los Estados Unidos necesite esa información para una acción civil de assets forfeiture, de extinción de dominio, el decomiso civil que existe en los Estados Unidos. Entonces ya no se trata de una investigación en el marco de persecución penal, sino en el marco de persecución de activos ilícitos. En ese orden de ideas, pues también se amplía el margen, porque ya la persecución de activos ilícitos no está asociada a temas de terrorismo o financiación del terrorismo, sino a cualquier tipo de acción civil dirigida a la persecución de activos ilícitos. Y por último, también puede tratarse de una investigación por violación al régimen antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo, que está contenida en la sección 5318 del Código Federal de los Estados Unidos. Esa sección 5318 básicamente lo que contiene son las reglas generales de prevención del lavado de activos que deben implementar las instituciones financieras. Cuando una institución financiera estadounidense incumple alguna de las normas en materia de prevención del lavado de activos que está ahí en la 5318, el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro
pueden adelantar una investigación de naturaleza administrativa para imponer sanciones como multas o incluso para la toma de posesión, para la intervención de la entidad financiera en los Estados Unidos. Si en el marco de esa investigación administrativa se necesita información de un banco corresponsal que tiene cuentas en el exterior, se le puede pedir y el banco estaría obligado a entregar esa información. Entonces, aquí para precisar lo siguiente, es verdad que hay una expansión de las facultades extraterritoriales del secretario del Tesoro y del fiscal general para pedir información a un banco extranjero sobre cuentas ubicadas en el extranjero. Pero tampoco es una patente de corso para que el fiscal general o el secretario del Tesoro puedan pedir cualquier información que se les ocurra. Ellos tienen que justificarle al banco para qué necesitan la información y con destino a qué investigación se está adelantando. Por esa razón, la Ley de Autorización de Defensa Nacional establece unos requisitos mínimos que tiene que tener la solicitud de información. Y allí dice, la solicitud de información, además de establecer cuál es la información, obviamente me tiene que decir qué información es la que necesita, me tiene que decir dos cosas. Uno, la fecha límite para entregar esa información. Y segundo, me tiene que indicar cuál es el distrito judicial en el que se adelanta la investigación. ¿Por qué? Porque yo necesito tener la certeza de que esta información que usted me está pidiendo sí guarda relación con una investigación. Ahora, una cosa bien importante que establece aquí la norma es cómo debe responder el banco. El banco extranjero debe entregar la información, debe producir la información de manera autenticada. Y todos los registros que se entreguen deben ir autenticados con el testimonio del representante legal, es decir, de la persona que legalmente está autorizada para entregar esa información. Y la norma dice lo siguiente: de la manera descrita en las reglas federales de evidencia judicial. Entonces fíjense que aquí una cosa bien importante es que lo que está pidiendo la norma es que se entregue la información de tal manera que ella sea admisible en un tribunal o en una corte estadounidense como evidencia judicial. No están pidiendo una información de manera informal, no es entrégueme el dato, no. Ellos necesitan que el dato, que la información, que el registro que se va a compartir sea entregado de tal manera que sea admisible en una corte de los Estados Unidos, en un tribunal de distrito de los Estados Unidos. Y eso supone que para que sea admisible, esa información tiene que ir autenticada. ¿Y cómo dicen las reglas federales de evidencia judicial que tienen que ir autenticadas? Pues con el testimonio juramentado del que expide esa información. Esto es, del representante legal o de la persona que tiene la autorización de acuerdo con los estatutos o con la ley del banco extranjero para emitir esa autenticación. Entonces, el registro deberá ir y el representante legal deberá firmarlo bajo la gravedad del juramento, dando testimonio de que lo que está informando es fidedigno y corresponde a los registros que tiene la entidad. ¿Por qué esto es tan importante? Porque cuando un documento o cuando una evidencia se entrega en estas condiciones a un fiscal federal, al Departamento de Justicia o al Departamento del Tesoro en los Estados Unidos, la persona asume una responsabilidad por un delito federal, que es el delito de perjurio. Si resulta que los documentos son falsos, que la información es espuria, eso podría ser constitutivo de un delito, o bien de obstrucción a la justicia en caso de que la entidad se rehúse a entregar la información, o incluso de perjurio en caso de que la información entregada sea falsa, inexacta o no corresponda con la realidad. Ambos delitos, obstrucción a la justicia y el delito de falso testimonio de perjurio, son delitos federales. Y entonces eso habilitaría a las autoridades de persecución de los Estados Unidos a iniciar una causa federal contra el extranjero por obstrucción o por perjurio, que podría derivar incluso en un tema de extradición en caso de que esto llegue a esas instancias. Entonces la responsabilidad que se está asumiendo al momento de emitir esos registros es alta. Ahora, los bancos también tienen una posibilidad, la ley les da una posibilidad de liberarse de la solicitud. Y en ese sentido, lo que establece la norma es que la entidad puede acudir ante un juez del distrito donde se adelanta la investigación para solicitar o que se anule o que se modifique. ¿Qué significa esto? Que el banco recibe una solicitud de información
sobre una cuenta extranjera, una cuenta de un nacional hondureño, por ejemplo, de parte del Departamento del Tesoro o de parte del Departamento de Justicia, y el banco considera que la información realmente no tiene nada que ver con los Estados Unidos, que no guarda ninguna relación con los Estados Unidos. El banco tiene dos opciones: o entrega la información o podría acudir ante el juez de distrito y decir: señor juez, anule esta solicitud de información o modifique esta solicitud de información, porque lo que me están pidiendo ellos no tiene nada que ver con las investigaciones que están adelantando, o la información que ellos están pidiendo es una información que no tiene la base para poder ser utilizada o para servir a las investigaciones que están adelantando. Entonces, la ley abre esta posibilidad para que las entidades vayan ante los jueces y pidan la anulación o la modificación de la solicitud. Pero la ley también aclara: la sola afirmación de que el cumplimiento de la solicitud entraría en conflicto con la ley nacional no será la única base para anular o modificar la citación. ¿Qué es lo que dicen ellos? Usted no puede oponerle a las autoridades de los Estados Unidos la legislación nacional. Si usted tiene una ley sobre reserva bancaria, si usted tiene una ley de protección de datos personales, una ley de habeas data, usted no me puede oponer esa reserva a las autoridades norteamericanas. Entonces usted no puede llegar a la corte alegando eso: es que la ley nacional me lo prohíbe. Usted no puede alegar eso. Ese no es un alegato, no es una defensa admisible en la Corte de los Estados Unidos para liberarse de la solicitud. Dicho lo anterior, entonces, ¿qué hace o cómo establece la ley mecanismos para asegurar el cumplimiento de esa obligación? Ya hemos visto cuál es la obligación, cuál es el alcance de la obligación, cómo debe responder la entidad y cuáles son los mecanismos que tiene para liberarse. Entonces, bien, la pregunta es: ¿qué tiene a su alcance el gobierno de los Estados Unidos para asegurar el cumplimiento de esa ley? Entonces, lo primero es que le impone a los bancos locales, una obligación bien particular, y es el mantenimiento de registros en los Estados Unidos que aseguran la efectividad de la obligación de los bancos extranjeros de responder los requerimientos de las autoridades estadounidenses. Le dice: los bancos extranjeros, cuando establezcan la relación de corresponsabilidad con cualquier banco extranjero, tienen que tener primero un registro claro del administrador de los registros en el banco extranjero. Es decir, tienen que tener la identificación y los medios de contacto actualizados de la persona que al interior del banco extranjero es la responsable de atender cualquier solicitud de información que haga el secretario del Tesoro o el fiscal general. Segundo, el banco estadounidense tiene que tener registros actualizados y completos de los dueños o beneficiarios del banco extranjero, porque es posible que las acciones judiciales que se inician en los Estados Unidos no vayan solamente contra el banco extranjero, sino también contra sus dueños o beneficiarios finales, por efectos de un levantamiento del velo corporativo que es viable en algunos casos federales. Y por último, usted tiene que tener el nombre y dirección de la persona que reside en los Estados Unidos y que está autorizada para representar al banco extranjero en procesos judiciales. ¿Por qué? Porque si las autoridades de los Estados Unidos deciden emprender acciones judiciales de naturaleza sancionatoria o penal contra el banco extranjero, legalmente deben notificarlo a su residente en los Estados Unidos. Entonces, alguien me preguntaba: bueno, y entonces la solicitud de información, ¿a quién le llega? ¿Al residente en Estados Unidos? La respuesta es: mire, la solicitud se dirigirá a la persona que el banco extranjero registre o reporte ante el Banco de los Estados Unidos al momento de abrir la cuenta de corresponsalía. Cuando usted abre la cuenta de corresponsalía en el Banco de los Estados Unidos, tiene que registrar un administrador de registros. Esa es la persona que va a responder los requerimientos de información que provengan del Departamento del Tesoro o del Departamento de Justicia. Y a esa persona es a la que van a ir esos requerimientos. Puede ser que el administrador de los registros coincida con el residente en Estados Unidos, puede ser que sean la misma persona, pero puede ser que no, puede ser que uno sea el administrador de los registros y otro sea el residente en los Estados Unidos. De hecho, puede darse que el administrador de los registros no esté en Estados Unidos, sino que esté en el extranjero. Para efectos prácticos, el administrador de los registros es la persona a quien se dirigirá la solicitud del Departamento de Justicia y él es el que tiene que responderla. El residente
está allí principalmente para ser notificado en caso de que las autoridades de los Estados Unidos decidan emprender acciones judiciales de naturaleza sancionatoria o penal contra el banco extranjero. Adicional a ello, ¿qué dice la ley de autorización? Dice, mire, ese requerimiento de información que emite el Departamento del Tesoro o que emita el fiscal general tiene naturaleza confidencial. Y nadie del banco extranjero puede divulgar la existencia o el contenido de la solicitud. Es decir, no puede informar ni siquiera que la solicitud les llegó. Y dice, está prohibido informar de la existencia o del contenido del requerimiento al cliente cuya información se solicita. Claro, ¿qué pasa si el banco incumple eso? Si el banco va y le cuenta al cliente que le llegó un requerimiento de información, o más grave aún, no solamente le cuenta que llegó el requerimiento, sino que le dice qué le están pidiendo. Entonces, lo que establece la Ley de Autorización de Defensa Nacional es que ese banco extranjero, y aquí es donde comienza a materializarse la extraterritorialidad, el banco extranjero puede ser sancionado por una corte, por un tribunal de los Estados Unidos, con multas de hasta $250,000 diarios o el valor de los activos ilícitos movidos a través de la cuenta. Entonces, si los Estados Unidos están investigando un lavado de activos de $1 millón, y ese $1 millón se movió a través de la cuenta cuya información se solicita y usted reveló la información al cliente, usted podría ser sancionado hasta el doble del monto de esos dineros. O sea, si se movió $1 millón, usted podría ser sancionado con $2 millones. Pero si no te conocemos el monto, si los Estados Unidos no tienen claro, las autoridades no tienen claro el monto que se movió, lo pueden sancionar con hasta $250,000. Entonces el monto de la sanción es bien importante, es bien preocupante, porque son sanciones bien cuantiosas en casos de revelar la información. Pero más allá de eso, noten lo siguiente, y es que en la ley patriota, la facultad de las autoridades era sancionar al banco estadounidense. Se le decía al banco, me le cancela la cuenta de corresponsalía y si no se la cancela, yo lo sanciono con $10,000 diarios hasta que se la cancele. Entonces, la jurisdicción estaba diferida a sancionar el banco. Aquí no sancionan al banco estadounidense, aquí la sanción va dirigida al banco extranjero. ¿Sí? Y entonces aquí es donde comienza a aparecer la verdadera extraterritorialidad de las facultades de los Estados Unidos. ¿Sí? Ahora, viene la pregunta gruesa. ¿Y qué pasa si el banco extranjero no atiende la solicitud? Puede darse dos cosas, que el banco no responda, simplemente guarda silencio y no responde la solicitud, o la responde negativamente, o sea, envía una respuesta diciendo no le voy a entregar la información. En cualquiera de los dos casos, existen una serie de medidas. ¿Cuál es la primera medida que le da la ley? La ley le dice al fiscal general, señor fiscal general, si el banco no le responde o le responde negativamente y usted considera que esa negativa es injustificada, usted puede acudir ante el tribunal de distrito y pedirle al juez de distrito que emita una orden obligando o compeliendo al banco extranjero para que entregue la información. Y entonces ahí hay una instancia judicial que está emitiendo la orden. Y si a pesar de esa orden del juez, el banco persiste en no entregar la información, entonces pueden venir las sanciones. ¿Y cuáles son las sanciones a las que se enfrenta el banco? La primera, la cancelación de la cuenta de corresponsalía. El secretario del Tesoro o el fiscal general le notifican al banco estadounidense diciéndole, miren, ese banco extranjero no me quiso responder o me respondió que no me iba a entregar la información de manera injustificada. Fui ante el juez de distrito les dio la orden y tampoco quisieron responderme. Entonces, por favor, cancélele la cuenta de corresponsalía. Y eso inmediatamente genera unas sanciones como lo vamos a ver. La segunda, no solamente le cancelan la cuenta de corresponsalía, sino que la ley establece la obligación de hacer una anotación negativa en los registros de buró de crédito respecto del banco. Porque fíjense que esto no estaba previsto en la ley patriota. En la ley patriota se decía que le cancelan la cuenta de corresponsalía, punto. Entonces me cancelan la cuenta de corresponsalía en este banco y yo voy y abro la cuenta de corresponsalía en el otro. Aquí bloquean esa posibilidad porque dicen, le cancela la cuenta de corresponsalía y me le hace una anotación negativa en los registros de buró de crédito para que él no pueda abrirme ninguna cuenta de corresponsalía en los Estados Unidos. Queda vetado en los Estados Unidos para abrir una cuenta de corresponsalía.
y además le vamos a poner una multa de $50.000 diarios a ese banco por cada día que se demore en entregarnos la información. Y si se da el caso, podría llegar a enfrentar cargos por obstrucción a la justicia, que es un delito federal. Y aquí pues la responsabilidad viene ya para las personas, para los directores, los administradores, para las personas que al interior del banco tenían la obligación de entregar la información a las autoridades estadounidenses. Ahora, si ese banco local de los Estados Unidos no cumple con la orden de cancelar la cuenta de corresponsalía dentro de los 10 días siguientes a su recibo, multa de $25.000 diarios por cada día que se demore en cancelarle la cuenta. Y claro, viene la cereza del pastel, ¿sí? La medida dirigida a asegurar el cumplimiento de todo esto. Lo que establece la Ley de Autorización y Defensa Nacional es que todos los dineros depositados en la cuenta de corresponsalía pueden ser congelados por el Departamento de Justicia y confiscados para atender el pago de las multas. Es decir, señor banco local, banco estadounidense, le envía un requerimiento al banco extranjero. El banco extranjero no me respondió, o sí me respondió, pero me dice que no me entrega la información y la justificación a mí me parece que no es atendible. Entonces hágame el favor y le cancela la cuenta de corresponsalía. Me le anota negativamente en la oficina, en el buró de crédito, para que no pueda abrir cuenta de corresponsalía en ningún lado. Vamos a sancionar a esa entidad con una multa de $50.000. Y hágame el favor y todos los dineros, $50.000 diarios, y todos los dineros que ese banco tiene en esa cuenta de corresponsalía me los bloquea, me los congela. Y si al final resulta sancionado, entonces nos vamos a pagar con cargo a esos dineros. Esto sin perjuicio de que las personas que debían responderlo y que no nos respondieron puedan enfrentar cargos federales por obstrucción a la justicia en un tribunal o una corte de los Estados Unidos. Entonces noten ustedes cómo se ha expandido de manera bien significativa el alcance de las facultades extraterritoriales de los Estados Unidos. Alguien me preguntaba, bueno, ¿y esto significa entonces que la ley patriota quedó derogada, que ya esto reemplaza a la ley patriota? En realidad, cuando uno mira la Ley de Autorización de Defensa Nacional, nunca dice que la ley patriota vaya a quedar derogada. Primero, pues porque es una ley muy específica dirigida a una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, que es el terrorismo. Y lo segundo es porque esta Ley de Autorización de la Defensa Nacional no contradice la ley patriota. Ambas normas se hablan, ambas normas son coincidentes en muchos puntos. Lo que uno sí puede concluir a todas luces es que la Ley de Autorización de Defensa Nacional es complementaria a la ley patriota, porque da unas facultades adicionales complementarias a las que tenía la ley patriota. Por consiguiente, mi opinión es que ambas normas van a seguir rigiendo, son vigentes, pero obviamente el alcance extraterritorial que da la Ley de Autorización de Defensa Nacional va a ser predominante y va a generar un aumento potencial de las capacidades de los Estados Unidos en la obtención de información de entidades financieras extranjeras. Con esto termino mi presentación. Agradezco muchísimo la oportunidad y por supuesto quedo abierto a cualquier duda o inquietud que surja sobre este tema. Muchísimas gracias.